Hola jóvenes, en estas semanas vamos a estar viendo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo en la historia de nuestro mundo que abarca de 1939 a 1945. Ojo, las fechas son importantes, inicia en el 39, termina en el 45. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Fue un proceso histórico porque duró varios años que marcó tristemente la vida de muchas personas en el mundo. En la clase pasada pudimos ver las causas de la guerra. Acuérdense que ya había pasado la Primera Guerra Mundial y después hubo un periodo que se le llama periodo entre guerras, ¿ok? Que es un proceso en el cual Estados Unidos llega a tener mucha solvencia económica, después viene la Gran Depresión, pero aún así surgen los movimientos fascistas, que es lo que vimos la vez pasada, y cómo ellos, ¿verdad?, con sus ideologías, pues llegaron a penetrar las mentes de la gente. Y vemos cómo Hitler, por ejemplo, y sus objetivos que tenía, uno de ellos era perseverar o la superioridad racial, que era la raza aria, y por eso quería que todos los que fueran inferiores, incluyendo él en su pensamiento, que sabemos que era pues el enemigo, Satanás, el que estaba provocando todo eso, era el exterminio del pueblo de Dios, que son los judíos, ¿verdad? Y vemos cómo se forman las potencias principales, el eje Berlín, Roma, Tokio. Aquí ya podemos ver cómo se están anexando otros países fuera de lo que es Europa, en este caso Japón, ¿verdad? Y la potencia, los del eje y los países que estuvieron luchando en contra de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que ver ahora, hoy, el desarrollo de la guerra como tal. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando este proceso histórico, ¿sí? Alemania, una vez resuelto a favor del problema en contra de Checoslovaquia, porque esa era una de las principales razones que tenía. Acuérdate que en la Primera Guerra Mundial a Alemania le habían quitado muchas posesiones, entonces realmente estaba muy enojado, ¿ya? Quería la restitución de la ciudad de Danzig y la abertura de vías de comunicación por el llamado corredor polaco y así tener el paso hacia Prusia Oriental. Mucho de lo que está pasando actualmente en Europa, ¿no? Con la guerra que hay en la actualidad. Todo como parte de su proyecto de reorganización del espacio vital, así se le llamaba, y en este se incluía a Polonia, que fue uno de los principales países que se vieron más afectados durante el principio de la guerra. Bueno, a Alemania procedió a la firma de un pacto que se llamaba Pacto de No Agresión con la Unión Soviética, es decir, con Rusia, donde decía, ok, vamos a respetarnos, ¿ok? Yo voy a hacer mis cosas, pero tú me respetas. No te metas en lo que no te importa, casi casi le decían a Rusia y yo no me meto contigo. El 1 de septiembre de 1939, Adolfo Hitler ordena la ocupación de Polonia. Para el día 3, Francia e Inglaterra declaran iniciada la Segunda Guerra Mundial. Porque imagínate, era un país con antecedentes que había sido en la Primera Guerra Mundial, pues el principal, si no es uno de los principales, el principal país, ¿verdad? Que causó muchísimos problemas en el mundo y entonces al momento de empezar a sublevarse otra vez Alemania, inmediatamente se levantan en guerra Inglaterra y Francia. Pero Italia sorprendentemente se mantiene al margen de la guerra, no entra a combatir, aun a pesar de su evidente alianza con Alemania y Japón, se detuvo. Acuérdense que Benito Mussolini estaba enfrente de Italia, ¿no? Y así tenemos el inicio de la guerra. La Segunda Guerra Mundial, en sus inicios se solo enfrentó a Francia Inglaterra y Polonia por el lado de los aliados y Alemania por el otro frente. Ojo, acuérdate que eran los países del eje y los aliados. Aliados eran Francia, Inglaterra y Polonia, pero poco a poco Polonia quedó devastada y al principio solamente era Alemania, después se unen Italia y Japón como los países del eje. Por ese momento Alemania tenía mostrado ante sus oponentes una superioridad evidente sustentada en su fortalecida economía de guerra. Su ejército, mejor organizado y modernizado, disponía de los mandos más preparados para las nuevas tácticas de guerra. Acuérdate que ya no eran avionetas, ahora ya eran aviones los que se tenían, ya eran tanques de guerra, ya no era la guerra en trincheras que se dio durante la Primera Guerra Mundial, ahora hasta una bomba atómica iba a haber.
Entonces, realmente esto se estaba tornando muy feo. Puedes seguir leyendo y podemos ver cómo se da el proceso de la guerra de 1939 a 1941, que fueron las campañas más sobresalientes. De 1939 a 1940, ¿verdad? Alemania se asegura del abastecimiento de materias primas y amplía sus acuerdos económicos con la Unión Soviética. No le convenía tenerlos de enemigos. Hasta ahorita, Rusia o la URSS en ese tiempo no había entrado a la guerra. Los aliados ante tal suceso iniciaron varias acciones para evitarlo. Sin embargo, en abril de 1940, Alemania invade Dinamarca y más tarde también Noruega y deja aislada así a Suecia de la ayuda de los aliados. Entonces Alemania se asegura con esto del abastecimiento de hierro sueco para poder fabricar armas. El frente occidental europeo, la situación se mantenía en aparente calma y durante 7 meses los ejércitos franceses y alemán se mantenían frente a frente sin luchar. Pero después, el 10 de mayo de 1940, los alemanes invaden Bélgica y Holanda y vencen al ejército francés. Entonces la derrota francesa anima a los italianos a abandonar su actitud de simple espectador y ahora sí, entran a la guerra. Así que Italia para el 10 de junio le declara la guerra a Francia e Inglaterra. Sin embargo, el ejército italiano sufrió importantes derrotas en Grecia y al norte de África, porque Italia se va hacia Grecia y a África. Francia queda dividida en dos zonas, una zona dominada por alemanes y la otra neutral. Y de allí avanza la guerra contra Inglaterra. Entonces Alemania dijo, ya derrotamos a Francia, que era una de las potencias, vámonos. Y a Polonia ya la tenía derrotada desde cuando, entonces se fueron contra Inglaterra. Y tú puedes ver muchísimas películas de la Segunda Guerra Mundial, de cómo hubo, cómo mandaban incluso mujeres, ¿verdad?, para poder decodificar los códigos que se hacían a través del telégrafo. Bueno, hay muchísimas películas que te hablan acerca de ese proceso entre los ingleses y los alemanes. Pero llega el momento en donde se sentían acorralados. Entonces, ¿qué dicen? Necesitamos ayuda. Y de verdad que Inglaterra pedía a gritos que Estados Unidos entrara a la guerra para que les ayude. Pero Estados Unidos se detenía porque no había un motivo por el cual entrar, porque no les habían dado una agresión. Entonces, por esos acuerdos de no agresión que Alemania había firmado con Rusia, ¿verdad?, eran el pretexto de que se había llevado a cabo una ocupación de los rusos sobre territorios que decían los alemanes que les pertenecían. Y entonces, para 1941, la guerra se torna mundial, ¿verdad? Alemania rompe sus tratados o sus acuerdos de no agresión con la URSS y los rusos, ¿verdad? También deciden que tienen que recuperar los territorios que los alemanes habían ocupado para ayudar, como Polonia, ¿verdad? Y todos sus países vecinos. Entonces, resulta que como ya estaba Japón dentro de la guerra y tenía él muchas ganas de ocupar o controlar lo que era el Pacífico, hunde gran parte de la flota estadounidense ubicada en una base militar que se llama Pearl Harbor, que también puedes ver una película que se titula de la misma manera. Al entrar Estados Unidos en la guerra, y ya estamos hablando de 1941, ¿ok? Y acuérdate que la guerra termina en el 45, entonces la guerra se torna en un aspecto a nivel mundial y ahora sí, las potencias del eje, que eran Alemania, después se une Italia y Japón, ¿verdad? Van a tener que luchar en contra de las potencias de los aliados, que en este caso van a ser Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia, ¿ok? Y había algunos países chiquitos que también estuvieron participando. Ahora, dentro de todo esto, ya al tornarse mundial, México era un país bastante fuerte en esos años. Acababa de terminar pues la presidencia del general Lázaro Cárdenas, muchos cambios había habido en nuestro país, ¿verdad? Y el presidente que estaba en vigencia era el licenciado Ávila Camacho, ¿verdad? Y en principios de 1942, México todavía se mantenía neutral, pero a diferencia de lo ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, sus acciones internacionales mostraban clara inclinación del gobierno de Ávila Camacho por los aliados, ¿ok? No estaban con los del eje, pero sucede algo bien interesante, quiero que lo veas. En 1942, el buque tanque petrolero mexicano Potrero de Llano, ¿ok? Ojo, palabra clave, fue hundido por un submarino alemán cuando transportaba combustibles hacia Estados Unidos, porque la meta de los alemanes era
llegar a Estados Unidos. Entonces, de inmediato las organizaciones nacionalistas y de izquierda en México piden la declaración de la guerra al eje, pero la opinión pública mayoritaria no parecía apoyar una acción tan drástica, entre otras cosas por el rumor de que habían sido los propios norteamericanos los que habían atacado el buque mexicano con tal de picar, ¿verdad?, a nuestro país para que entrara a la guerra. Entonces fue que otra vez los alemanes vuelven a hundir un segundo buque que se llamaba Faja de Oro, y este fue hundido en circunstancias similares, y Alemania, ¿verdad? No, como que quería que México, ¿verdad?, participara, aunque Alemania quería que México participara con ellos. ¿Por qué? Porque a Alemania le convenía muy bien que la frontera de México con Estados Unidos fuera ocupada por los alemanes para poder atacar más de cerca a los americanos. Entonces, temiendo que ocurriera un posible ataque por parte de los japoneses a las costas occidentales de los Estados Unidos, ya que habían hundido varios barcos en Pearl Harbor, ¿verdad?, Washington trabaja con el gobierno del general Manuel Ávila Camacho con un plan de conjunta defensa, y se establece la Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta en el año de 1943. Así que en el año de 1945, ya casi para finalizar la guerra, México manda al Escuadrón 201, y esa fue nuestra gran participación en la Segunda Guerra Mundial, para lo cual te dejo un proyecto. Por favor, haz una investigación de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, cómo fue que enviaron al Escuadrón 201, qué presidente, no te voy a decir quién, estaba a cargo, o expresidente más bien. Ávila Camacho era el presidente, pero había un expresidente que se encargó de, pues, toda la comandancia, ¿no?, del ejército mexicano para que entrara a la Segunda Guerra Mundial. Y la siguiente clase vamos a ver el fin de la guerra. Gracias, jóvenes. Bonito día.